Bien, vamos a explicar esta actividad de estadística de elaboración de tablas de frecuencias para datos agrupados y vamos a calcular las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda, y algunas medidas de tendencia no central, como lo son los cuartiles, deciles y percentiles. Pero en esta actividad vamos a llegar nada más hasta los cuartiles, ¿listo? La información que tenemos son los millones de toneladas de dióxido de carbono que generaron 184 países. Tenemos la información desde 1970 hasta el 2021. No están todos los años porque vamos de a 4 en 4 años. Lo único es que en el 2018 empezamos a analizar no con 4 años, sino 2018, 2019, 20 y 21. Bien, a cada estudiante o cada pareja de estudiantes, lo vamos a hacer en grupo, le vamos a asignar un país y un año. Con el país van a elaborar una gráfica estadística de cómo fue el comportamiento de sus emisiones a lo largo de todos los años que están aquí en la tabla. Y con el año que se les entregue van a tener que construir la tabla de frecuencias y calcular media, mediana y moda y los tres cuartiles. ¿Listo? Voy a resolver lo del año 2000 y yo voy a resolver lo del país España. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con España? A cada uno le va a corresponder un país diferente. Con España vamos a mirar sus emisiones a lo largo de todos los años. Aquí las tengo seleccionadas en rojo. Y vamos a construir este gráfico como lo ven aquí a la derecha. Es como una línea de tiempo. En 1970 él emitió 145 millones de toneladas de dióxido de carbono. En el 74 emitió un poquito más, 180. Miren cómo va subiendo la gráfica hasta llegar al 2006, que fue donde más se emitió, que fueron 363 millones de toneladas de dióxido de carbono, y fue disminuyendo. Esa fue su tendencia, ¿no? Se volvió un poco más ecologista, por así decirlo. Entonces, ustedes tienen que hacer esto con el país que se les asigne, ¿bien? Es como una línea de tiempo o una especie de polígono de frecuencias de la manera en la que se comportó ese país desde 1970 hasta el 2021. Eso van a hacer con el país. Ahora, ¿qué van a hacer con el año? Yo voy a analizar el año 2000, por eso lo tenía aquí seleccionado en rojo, ¿listo? Yo voy a utilizar todos los datos de esta columna del año 2000 y voy a realizar la tabla de frecuencias para datos agrupados. Miren que esto contiene 7 páginas porque tiene 184 países, entonces hay que tener en cuenta todas las páginas, el año que se les va a asignar. Entonces vamos a analizar el año 2000. Yo coloqué acá todos los países y coloqué las emisiones que tuvieron en el año 2000. Aquí ya los tengo todos ordenados de mayor a menor. El mayor fue Estados Unidos, que emitió 6.004 millones de toneladas de CO2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Todos tienen que elaborar con el año que les corresponda un diagrama de barras de los 10 países que más contaminaron en ese año, en este caso el año 2000. Este es mi diagrama de barras. Entonces tengo que Estados Unidos fue el que más contaminó, luego sigue China, Rusia, Japón, India, Alemania, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur e Italia. Vean que cada gráfica pues tiene obviamente su color y aquí en las leyendas, esto se llaman leyendas porque son las etiquetas, tienen su respectivo color etiquetando los países con su barra. Bien, entonces en el eje vertical están las emisiones de CO2, que son los millones de toneladas, y en el eje horizontal pues obviamente están los países. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que ubicar cuáles fueron 10 países que más emitieron y con esos 10, por eso los coloqué aquí en rojo, con esos 10 van a elaborar el diagrama de barras. Ahora, siguiente paso. Ya tenemos los gráficos, que es lo que había que elaborar en cuanto a gráficas estadísticas. Ahora vamos a pasar a la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces vamos a tomar una cantidad de intervalos definida, fija. Todos vamos a utilizar 25 intervalos. Aunque podríamos calcularlo, o cualquier otro profesor que utilice esta actividad podría utilizar las fórmulas para calcular cuántos intervalos deberían usarse. Pero para mis estudiantes vamos a utilizar 25 intervalos. Bien,
Ahora, ¿cuál va a ser el valor máximo de esta tabla de frecuencias? No vamos a trabajar con los 10 países que más contaminaron. ¿Por qué? Porque esos 10 países están como muy dispersos o muy separados de los demás países. Realmente los que más contaminan están demasiado lejos de los demás. Entonces, esos 10 datos van a ser datos que van a quedar excluidos de esta tabla de frecuencias porque así lo decidimos en este análisis estadístico. Entonces, el valor máximo para nosotros va a ser el valor de la contaminación de las emisiones del país del puesto número 11. Para el año 2000 sería Francia con un valor de 402 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, valor máximo para el año 2000 es 402. ¿Listo? El valor mínimo, hay países que contaminaron 0. ¿Listo? Hay países que no tienen realmente grandes emisiones, pero son valores que están demasiado, digamos, valores atípicos. ¿Listo? Esos países que contaminaron 0 los vamos a sacar de juego. Bien, vamos a analizar los países que emitieron mínimo 10 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Entonces, valor mínimo para la tabla de frecuencias va a ser 10 y el valor máximo va a ser el valor de lo que emitió el país que ocupó el puesto número 11 en emisiones. Bien, con los primeros 10 hicimos el diagrama de barras y con el número 11, que en este caso es Francia, sacamos nuestro valor máximo. ¿Listo? Ya tenemos valor máximo o valor mínimo. Vamos a calcular lo que se llama rango, que simplemente consiste en agarrar el máximo, 402, le resto el valor mínimo, que es 10, y eso me da 392. Con eso ya tengo mi rango. Ahora voy a calcular lo que es la amplitud de los intervalos. ¿Cómo calculo la amplitud de los intervalos? Simplemente agarro el rango, que es 392, y lo divido en el número de intervalos, o sea, lo divido en 25. Eso lo voy a redondear por encima. ¿Qué significa por encima? Vamos a colocar acá. Yo voy a agarrar el 392 y lo voy a dividir entre 25. ¿Listo? Así calculo la amplitud. Agarro el rango, que es 392, y lo divido en 25, y eso me da igual a mí a 15.68. Redondear por encima significa 15 punto algo, lo redondeo a 16. Si me hubiera dado 15.1, también lo redondeo a 16. Esto lo estoy haciendo para la amplitud de intervalos. Ojo, esto se llama redondear por encima. Quiere decir que si me paso un punto 1, un punto 01, paso al siguiente. ¿Listo? Esa es una forma de redondear, pero aplica para la amplitud de los intervalos. También pudiéramos trabajar con una amplitud decimal, pero vamos a utilizarla de manera entera. Entonces lo estamos redondeando por encima, o sea que la amplitud de los intervalos va a ser 16. ¿Para qué sirve esta amplitud? Vamos a construir los intervalos y simplemente voy a agarrar el valor mínimo, que es 10, y le voy a sumar la amplitud, que es 16. O sea que hoy el primer intervalo va a quedar de 10 a 26. Luego ese 26 lo coloco abajo y le sumo 16 otra vez y eso me da 42. Coloco el 42 abajo, le sumo 16 y eso me da 58. Y así voy. 58 lo bajo y eso le sumo 16, me da 74 y así va la cosa. ¿Listo? Esto que estoy haciendo acá, colocar el mínimo y el máximo, ustedes lo pueden ver reflejado a manera de intervalos aquí. ¿Esto qué significa? Que yo voy a contar la cantidad de países que consumieron o emitieron 10 millones de toneladas de dióxido de carbono hasta 26, pero 26 no lo voy a contar acá. Los que consumieron o emitieron 26 los cuento en el intervalo siguiente. Miren que por eso hay un paréntesis. El paréntesis es un intervalo abierto, en este caso por la derecha. O sea que el 26 no se cuenta en este intervalo, se cuenta en el de abajo. Aquí cuento desde 26 hasta el 42 no lo cuento, o sea que solamente cuento hasta el 41. El 42 lo cuento aquí abajo. Aquí están los 25 intervalos. ¿Listo? Con esto es con lo que vamos a trabajar. Para eso calculamos
la amplitud. ¿Listo? 16 a partir de 10. Voy sumando 16 en 16 hasta llegar al intervalo número 25. Ahora vamos a hacer algo muy sencillo que se llama la marca de clase. Se representa con la letra X sub I, una I pequeñita. ¿Cómo calculo la marca de clase? Es muy sencillo. Voy a agarrar del intervalo el menor y el mayor y lo voy a sumar. Y el resultado lo divido entre 2. O sea que 10 le sumo 26, el resultado lo divido en 2, me da 18. Eso es la marca de clase. Veamos otro. Si yo agarro este intervalo, simplemente para calcular la marca de clase agarro 90, le sumo 106 y el resultado lo divido en 2 y eso me da 98. ¿Listo? Así calculo la columna de la marca de clase. Es muy sencilla. Vamos a pasar a otra columna que es la famosa frecuencia absoluta y es muy simple, solamente tengo que contar. Entonces, ¿cuántos países quedaron entre 10 y 26 sin contar el 26? 20 países. ¿Cuántos países quedaron entre 26 y 42? 9 países. Yo simplemente lo que tengo que hacer es, en la columna del año 2000, el año que les dé a ustedes, pues esa es la columna que utilizan. Voy a contar cuántos países caen en cada intervalo. ¿Listo? Solo es eso, contar. Eso es la frecuencia absoluta. En este caso, ¿por qué hay un 5? Porque hay 5 países que están entre 74 y 90. Entonces vamos a mirar a ver acá, ya que los tengo ordenados, cuántos países están entre 74 y 90. Entonces aquí está el 74 con Corea del Norte, 76, 84, 89, 89 y este 97 se pasó. Miren que me cae Irak, Emiratos Árabes, Argelia, Filipinas y Corea del Norte. Tengo 5 países que caen en el intervalo que va desde 74 hasta 90 sin contar el 90. Por eso llego hasta 89. Entonces vamos para arriba. Aquí lo tenemos, 74, 90, 5 países. Solo es contar. Ya tengo la frecuencia absoluta. Voy a calcular algo que se llama la frecuencia absoluta acumulada. Es muy sencillo. Simplemente agarro el primer valor de la frecuencia absoluta. El primero fue 20. Coloco acá 20. Y voy a empezar a sumar la siguiente frecuencia absoluta. Entonces 20, le sumo la que sigue que es 9, me da 29. Le sumo la que sigue que es 13, o sea 29 más 13 me da 42. 42 más 7 me da 49. 49 más 5 me da 54 y así. Voy llegando hasta el final en donde me tiene que dar el total de los países que estoy analizando. En este caso son 81 países. ¿Por qué 81 y no los 184 que aparecen en toda la data? Resulta que nosotros excluimos, primero sacamos de juego los 10 países que más contaminan. Y también sacamos de juego los países que contaminan menos de 10. ¿Listo? Obviamente son 10 millones de toneladas. ¿De qué? De dióxido de carbono. Entonces sacamos todos esos países, que son un montón, y quedamos solamente con 81 países. Entonces, vamos a ver. La siguiente columna se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa es muy sencilla. La podemos expresar de forma decimal o en forma porcentual, porcentajes. ¿Cómo la calculo? Voy a agarrar FR, o sea, frecuencia relativa, que es igual a FI. FI minúscula, ¿cuál es? La frecuencia absoluta. Y la divido en el total. El total en este caso es 81 países. A mí me dio 81 países. Cada año que a ustedes les dé, les tiene que dar diferente. Si le di al año de 1970, muy posiblemente 81 no es el dato total. Entonces, vamos a ver. Tengo acá la frecuencia relativa. Viene siendo entonces FI dividido en el total. 20 dividido en 81, que es mi total. Bien, aquí ¿cómo calculo esto? Pues 9 lo divido en 81 y esto me da acá. ¿Por qué está en porcentaje? Porque yo el resultado de la división lo multipliqué por 100%. ¿Listo? Entonces, al final, todos estos porcentajes, si yo los sumo, me tiene que dar 100%. Dependiendo de la cantidad de decimales que ustedes tomaron, vamos a dejar un número
mágico por así decirlo, vamos a utilizar todos de a 2 decimales, redondeen a 2 cifras decimales. La idea es llegar al 100%, pero si le da un 99.9 es válido, ¿listo? Todo depende del redondeo que tengamos. Eso es la frecuencia relativa. Ahora viene la frecuencia relativa acumulada, es muy sencilla. Agarro la primera frecuencia relativa, que es 24%, aquí está, y le sumo la que sigue, que es 11, y me dio 35. Agarro el 35, le sumo la que sigue, que es 16, y me dio 51. Agarro la que sigue, que es 8, y me dio 60, y ahí voy sumando. La idea es que al llegar al final, me tiene que dar 100%, o en su defecto un 99.9%. Eso es la frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Vamos con la siguiente, no digamos columna. Vamos a calcular de una vez medidas de tendencia central. Vamos a arrancar con la media aritmética o el famoso promedio. La fórmula de la media aritmética es la sumatoria de x sub i por f sub i sobre n. X sub i, ¿quién es? La marca de clase. F sub i es la frecuencia absoluta y se están multiplicando. Entonces yo voy a multiplicar esta marca de clase, que es 18, por esta frecuencia absoluta, que es 20. Esta E grandotota es el símbolo de la sumatoria y significa que lo que yo voy a hacer es multiplicar todas las marcas de clase por su frecuencia absoluta. Miren que esta columna se llama marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué hago? Agarro este 18 por 20 y eso me dio 360, lo pongo ahí. 34 por 9 porque es la marca de clase por la frecuencia. Luego 50 por 13, 66 por 7 y lo voy colocando en su respectiva fila. Al final, como dice esta E grandota, que es la sumatoria, pues yo voy a sumarlos todos. Si yo los sumo todos, esos resultados, me da 8242. Esa sumatoria va dividida entre n. N es el total de datos. En este caso, el total de países que estoy analizando. Recuerden que mi total es 81. Entonces yo agarro ese 8242, lo divido en 81 y me da esto, 101.75. ¿Eso qué significa? Que en promedio de estos 81 países, ellos emiten una media o media aritmética de 101.75 millones de toneladas de dióxido de carbono. Bien, ese es el promedio de las emisiones que tienen ellos. Bien, eso es la media aritmética, nada más. Entonces, esa es la primera medida de tendencia central. Vamos a pasar a otra medida de tendencia central que se llama la moda. En la moda, vean este 20 que apareció ahora en rojo, vamos a detectar en qué intervalo cayó la frecuencia absoluta más alta. En este caso la frecuencia absoluta más alta es 20, o sea que voy a trabajar con este intervalo que está acá. Entonces vamos a bajar un poquito para ver la fórmula de la moda. ¿Listo? Para datos agrupados, esta que está aquí abajo es la fórmula de la moda. Lo primero que tengo que hacer es identificar el intervalo modal. O sea que en este caso, como 20 es el número más grande, voy a trabajar con este intervalo, con esta fila de arriba. ¿Listo? Si el más grande hubiera sido 13, pues trabajaba con esta fila. Pero como es 20, entonces trabajo con esta fila. Bien, la fórmula que me pide. Este L sub I, vamos a bajar un poquito para ver acá los datos que ya los puse. L sub I es el límite inferior del intervalo. El límite inferior es el mínimo, que en este caso es 10. Por eso acá puse un 10. Este FI es la frecuencia absoluta del intervalo. La frecuencia absoluta pues es 20, por eso puse 20. Menos, ¿qué significa FI pero con un menos 1? Quiere decir frecuencia absoluta anterior. Pero como L es el primer intervalo, no existe ningún anterior, por lo tanto coloco un 0. ¿Qué viene ahora en la parte de abajo? Este FI es 20, ya sabemos, lo colocamos arriba. El FI, que es el absoluto anterior, ya sabemos que vale 0 porque no hay frecuencia absoluta anterior. Y le voy a sumar
vuelve y juega FI, para mí vale 20. ¿Qué significa FI más 1? Pues frecuencia absoluta siguiente. En este caso la siguiente, ¿cuál es? 9. La que tengo ahorita es 20. La siguiente, 9. Por eso coloqué 9 acá. Cierro paréntesis, porque así lo dice la fórmula, y multiplico por la amplitud. La amplitud de nosotros vale 16. Recuerden que aquí arriba teníamos que nuestra amplitud de los intervalos es 16. Meto todo esto en la calculadora, o lo calculo yo mismo a mano, y me da 20.32 millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué significa la moda? Pues de estos 81 países, parece que estuvo de moda, porque así lo dice su palabra, parece que estuvo de moda emitir esta cantidad de millones de toneladas de dióxido de carbono, o sea, 20.32. Así se calcula la moda para datos agrupados en intervalos. Entonces ya tenemos dos medidas de tendencia central. Tenemos la media aritmética y tenemos la moda. Ahora vamos a pasar a algo que se llama la mediana. Miren que apareció ahora seleccionado este 42 en azul. ¿Cómo calculamos la mediana? La mediana es en donde está ubicado la mitad de los datos. Aquí vemos la fórmula. Vamos a quitar unas columnas. Primero expliquemos cómo ubicamos el intervalo de la mediana. Siempre hay que ubicar el intervalo para poder resolver con esta fórmula que tengo acá seleccionada. Entonces, la mediana simplemente agarro el total de datos n y lo divido en 2. Y lo voy a redondear porque estamos hablando de cosas enteras, como una cantidad de países. Entonces, 81 dividido en 2 me da 40.5, que redondeado me da 41. ¿Listo? O sea que la mediana, por ahora, estamos posicionándola en la mitad de 81, que es 41. ¿Listo? Redondeado. ¿Dónde ubico yo ese 41? Voy a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Con esta frecuencia absoluta yo tengo que mirar en cuál intervalo yo tengo cubiertos 41 países. En el primer intervalo tengo 20. En el segundo intervalo ya llevo un acumulado de 29. En el que sigue ya tengo 42. O sea que aquí ya tengo cubierto el número 41. Vamos a ocultar algunas filas para que no nos estorben y nos dejen ver todo más clarito. Entonces, este 42 es la frecuencia absoluta acumulada que ya me cubre este 41. Si a mí me hubiera dado acá un 43, ya no me sirve este intervalo porque este intervalo cubre solamente hasta el 42 y me hubiera tocado trabajar con el siguiente, que es el del 49. Entonces este 41 está cubierto acá en el 42. Bien, ya tengo mi intervalo de trabajo, que es este que está acá, y voy a reemplazar en esta fórmula. Límite inferior 42, porque es el valor mínimo de ese intervalo. Miren, 42, aquí está. N sobre 2 quiere decir la mitad de los datos, ya lo calculamos que es 41, y aquí lo pongo 41. Frecuencia, cuando aparece la F mayúscula es porque es acumulada. Frecuencia absoluta acumulada anterior. Miren que es un I menos 1. Cuando aparece con un menos 1 es anterior. Cuando aparece con un I más 1 es siguiente. En este caso la anterior, si estoy parado acá en 42, la anterior era 29. Por eso aquí coloqué 29. Sobre FI. La F es minúscula, o sea que es frecuencia absoluta normalita, sin acumular. Y como no tiene ningún menos 1, quiere decir que es la frecuencia de ese intervalo. En ese caso, si estoy trabajando con este intervalo, la frecuencia absoluta es 13, o sea que coloco un 13 aquí abajo. Por A, que es la amplitud, coloco 16. ¿Listo? Resuelvo esto y eso me da 56.77 millones de toneladas de CO2. ¿Qué significa ese valor de la mediana? Que de estos 81 países, la mitad de ellos emitió menos de 56.77 y la otra mitad emitió más de 56.77. Eso es lo que hace la mediana.
me parte en 2 el total de datos, en este caso países. De estos 81 países, la mitad hizo menos de 56 millones de toneladas de dióxido de carbono, pero la otra mitad de estos 81 países emitió más. ¿Listo? Ya tenemos entonces las tres medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. Vamos a pasar ahora a lo que serían los cuartiles. Miren que ahora aparecieron acá tres colores: el verde, el amarillo y el marrón. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son aquellos datos, miren esta figura que está aquí abajo. Entonces yo tengo los cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, este 10 y este 73, no le hagan caso, ¿listo? ¿Qué hacen los cuartiles? Simplemente me parten todo el 100% de los datos en 4 partecitas de 25% cada una. ¿Eso qué significa? Que el cuartil 1 es el valor en el cual el 25% de estos países emitió menos que eso. Bien, lo que me dé el cuartil 2, que está en toda la mitad, tiene que coincidir con la mediana. Lo que me da el cuartil 3 significa que hasta aquí ya tengo un 75% de los países. Bien, y el otro 25% pues está por encima de ese cuartil. Vamos a calcularlos y ahí sí los analizamos mejor. Entonces lo primero que tengo que hacer para los tres cuartiles es ubicar su posición. El primer cuartil, pues agarro n, que en este caso para mí es 81, lo divido en 4 y eso me da 20.25, que redondeado por encima, ojo, por encima, me da 21. ¿Cómo calculo la posición del cuartil 2? Pues 2 por n, quiere decir 2 por 81, luego lo divido en 4, eso me da 40.5, que redondeado por encima me da 41. ¿Cómo calculo la posición del cuartil 3? Pues 3 por n, o sea 3 por 81 dividido en 4, eso me da 60.75 y redondeado sería un 61. Entonces, estas son las posiciones de los cuartiles. ¿Y en dónde las voy a posicionar? Pues en las frecuencias absolutas acumuladas. Cuartil 1, necesito un intervalo que tenga cubiertos 21 países. ¿Listo? Entonces, el primer intervalo no lleva sino 20, pero el siguiente ya tiene 29 acumulados, o sea que ahí ya tengo 21. O sea que voy a trabajar con ese intervalo para el cuartil 1. Ahora para el cuartil 2, necesito que haya 41 países cubiertos. En ese caso, este intervalo no servía porque solamente tenía 29 acumulados, pero el siguiente tiene 42, o sea que ese ya tiene 41 países ahí metidos, o sea que voy a trabajar con este intervalo para el cuartil 2. Para el cuartil 3, pues necesito tener cubiertos 61 países. Entonces, miren que acá, en esta frecuencia absoluta acumulada, ya tengo 64, o sea que 61 ya están cubiertos. En la anterior tenía 58, no me sirve el intervalo anterior porque debo tener cubiertos 61. Entonces utilizo este intervalo que está acá. Entonces ya tengo los intervalos que voy a utilizar para cada cuartil. ¿Cuál es la fórmula de los cuartiles? Vamos a bajar por acá. Esta fórmula que está acá sirve para todos los tres cuartiles. Entonces cuartil sub k, esta k es el número del cuartil. Entonces si yo coloco cuartil k, si le coloco un 1, pues sería cuartil 1. Si le coloco un 2, cuartil 2, cuartil 3. Bien. Entonces el cuartil 1 va a trabajar con este intervalo que está acá, el verde. Límite inferior 26. Mírenlo acá, 26. Este kn sobre 4 simplemente es su posición redondeada. Entonces para el cuartil 1 era 21. Mírenlo acá, aquí está el 21. Menos la frecuencia acumulada anterior. Cuando dice i menos 1 es porque es la anterior. Entonces, si él es 29, su anterior es 20. Por eso estoy restando 20 acá. Sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo. Ese intervalo tiene una frecuencia de 9. Por eso estoy dividiendo en 9. Multiplico por A, que es la amplitud, que es de 16. Y esto me da
27.7. ¿Listo? ¿Qué significa? El primer cuartil me dice a mí que el 25% de los países consumen 27.7 o menos. ¿Listo? Ojo, menos. Ahora el cuartil 2. El intervalo del cuartil 2 es este. Su límite inferior es 42. Véanlo acá, que hay un 42. Su posición, que es K por N sobre 4, la posición del cuartil 2 simplemente está en 41. Por eso colocamos acá un 41. Menos, ¿por qué coloqué 29? Porque es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Si estoy parado en este intervalo, la acumulada anterior es 29, por eso puse 29. Frecuencia absoluta, FI, ¿por qué puse 13? Porque en el intervalo que estoy trabajando, la absoluta vale 13. Bien, por la amplitud que es 16, eso no cambia, y eso me da 56.76. Miren que este cuartil 2 me tiene que dar casi exactamente lo mismo que la mediana. ¿Por qué? Porque en el cuartil 2 yo ya tengo un acumulado del 50% de los países. Significa que el 50% de estos 81 países consumen o emiten 56.76 o menos. Y el otro 50% emite más. Eso es el cuartil 2, que es la misma mediana. Ahora viene el cuartil 3. Cuartil 3 posicionado en 61, o sea, este intervalo que está acá. Voy a reemplazar esos datos. Límite inferior 122, por eso puse 122. Su posición es 61, por eso la coloqué acá. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, si estoy acá en este intervalo, el anterior viene siendo este 58, por eso le resto 58. Sobre, ¿por qué puse 6? Pues en mi intervalo de trabajo, la frecuencia absoluta vale 6, por eso divido entre 6. Por 16, que es la amplitud, y eso me da 130. ¿Qué significa este 130 millones de toneladas de dióxido de carbono? Pues que hasta ese valor yo ya tengo el 75% de los países. Eso es el cuartil 3. Significa que el 25% de los países que estoy analizando, de estos 81 países, emiten más de 130 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y el otro 75 menos que esto. ¿Listo? Esos son los cuartiles para esta tabla de frecuencias. Espero haya quedado claro y recuerden, a cada uno le va a corresponder un año diferente y a cada uno también les vamos a dar un país diferente para que elaboren esta tabla de frecuencias. Si hay algún profe o algún otro colegio que desee utilizar esto, próximamente en la descripción del video voy a dejar un enlace de descarga de este material, y si es profesor pues me pueden escribir al correo que también voy a dejar en la descripción para darles información sobre este archivo Excel. ¿Listo?